Ok, esta unidad 8 nos pide hablar sobre el médico forense. ¿Quién es el médico forense? Es el profesional médico que está adscripto a los tribunales para los informes periciales. El médico forense podrá actuar con otros médicos designados por las partes de un juicio, ya sea querella, defensa, demandante o demandado. Entonces el médico forense es un profesional que está adscripto a los tribunales para dar informes periciales. Él es un médico forense, o sea, un perito, un médico perito es un médico forense, ¿verdad? Él puede actuar con otros médicos, siempre que pueden ser designados por las partes en un juicio, ¿verdad? Pero ese es el médico forense, un perito especializado en medicina. Él es un médico forense. Cuando hablamos de los médicos forenses de tribunales, dice, son atribuciones del médico forense: dictaminar por mandato judicial en los casos de enfermedad, impedimento físico o incapacidad de procesados y condenados, establecer el diagnóstico o pronóstico en los atentados a la vida, a la salud y al pudor de las personas que den lugar a procedimiento judicial, practicar el reconocimiento de cadáver y la autopsia en los casos exigidos por la investigación judicial, describiendo exactamente la operación e informando sobre el origen del fallecimiento, las causas y, por último, intervenir en todas las demás cuestiones médico-legales que se planteen en los procedimientos judiciales y asesorar al juzgado sobre las diligencias de orden científico conducentes a la investigación del derecho. Entonces, cuando hablamos de los médicos forenses de tribunales, tienen las siguientes atribuciones: dictamina por mandato judicial en caso de enfermedad, o sea, él tiene que dictaminar si hay, por ejemplo, una incapacidad total y permanente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, él tiene que dictaminar, ¿verdad?, de los procesados. Establece diagnóstico o pronóstico en los atentados a la vida o a la salud. Él establece el nivel de, si una lesión grave, ¿verdad?, él establece eso, ¿verdad? Practica el reconocimiento de cadáveres en autopsia, claro, para hacer reconocimientos, ¿verdad?, en casos exigidos por la investigación, e interviene en todas las demás cuestiones médico-legales que se plantean en el marco de procesos judiciales. Y le asesora al juez, claro que sí. El servicio médico de los tribunales estará a cargo de médicos forenses, dependientes de la Corte, que ejercerán sus funciones en la capital. En las circunscripciones judiciales del interior del país desempeñarán la función de médico forense un médico de la localidad designado para el caso por el juez de la causa. A ese efecto deberán preferirse a los que ejerzan un cargo público, pero la función comportará en cualquier caso una carga pública. O sea, en cuanto a los servicios que da un médico forense en la capital, a los tribunales, son dependientes de la Corte Suprema, ¿verdad?, y ejercen sus funciones en la capital. Para el interior, para las circunscripciones judiciales del interior del país, el juez del interior va a designar a un médico de esa localidad, preferentemente público, pero va a elegir a uno de esos médicos de esa localidad para que funja de médico forense. Esos son los médicos forenses de los tribunales. Después tenemos a los médicos forenses del Ministerio Público. Durante mucho tiempo, dice, el trabajo de la medicina legal fue realizado por los médicos forenses de la Corte, y el trabajo en ciencias forenses en general realizado por los peritos de la policía o del área privada. Posteriormente, con el advenimiento del nuevo Código Penal y Procesal Penal, el peso de la investigación recae en donde es del Ministerio Público, con lo cual él mismo nombra a médicos forenses en diferentes áreas: médicos forenses, psicólogos forenses y psiquiatras forenses. El Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público adquirió categoría de dirección y fue adecuada de modo a hacer frente a la reforma integral de la justicia del país. Se constituye de esta forma en el referente del Ministerio Público en cuanto a los requerimientos de carácter científico y técnico en materia de medicina legal y ciencias forenses de la institución, dentro de un contexto de sostenibilidad y crecimiento con calidad, responsabilidad social, humanización de los servicios. Entonces, tenemos tres tipos de médicos forenses, hablando mal y pronto. Los médicos forenses de los tribunales, ¿verdad?, de tribunales que dependen de la Corte, actúan por mandato de juez.
los médicos forenses del Ministerio Público y también le tenemos a los médicos forenses que son del sector privado. Podemos distinguir tres tipos de médicos forenses, ¿verdad? La Corte, Ministerio Público y Privado. Sí. A ver qué más pide el programa. Médicos forenses o de tribunales, los de la Corte Suprema que ya mencionamos, los del Ministerio Público que también ya mencionamos, ¿verdad? Y después yo mencioné a los privados, porque también habló de los médicos forenses privados, ¿verdad? A los que pueden recurrir eventualmente los jueces. Después dice el Código de Organización Judicial. Así que no está más. ¿Qué dice nuestro libro al respecto? No. En este libro no había muchas cosas. Veo por encima. Para ver qué dice, no. No dice nada. No dice nada. Vamos a ver un poco si dice algo acá. En el PPT. Vamos a ver si dice. No. Lesiones por radioactividad. A ver, esto. No. En el libro de la doctora, ¿qué pasa? Doctora, en tu libro no hay nada. Sí, ahí también la foto ¿Me enviaste? de la parte de la organización judicial. Mira. A ver. No me... Ah. Este. Y este. Espérame que un ratito vamos a abrir esto. Ahí está. Dice, en cuanto al Código de Organización Judicial, ¿qué atribuciones tienen los médicos forenses? Dice, las atribuciones del médico forense, según el artículo 183 del Código, será dictaminar por mandato judicial en los casos de enfermedad, impedimento físico o incapacidad de los procesados y condenados que requieran tratamiento especial fuera del establecimiento. Establecerá el diagnóstico y pronóstico de los atentados contra la vida, la salud, el pudor de las personas. Esto también ya mencionamos. Que den lugar a un procedimiento judicial. Practicar el reconocimiento del cadáver y la autopsia en los casos exigidos por la investigación judicial, describiendo exactamente la operación, informando sobre el origen del fallecimiento y su causa. Intervendrá en todas las demás cuestiones médico-legales que puedan ser planteadas en los procesos judiciales. Sí, habla de lo que ya mencionamos. Está buenísimo. Entonces, vamos a redondear entonces la unidad. Ok. Entonces, cuando hablamos de médico forense, ¿de quién estamos hablando?
de ese médico que da informes periciales, un médico especializado que rinde informes, ya sea a la corte, a los tribunales, ¿verdad? O al Ministerio Público. Esos son los médicos forenses, ¿sí? Ellos se dedican a dar informes, proveen información. Son médicos peritos, especializados en ciencias médicas y en derecho. Esos son médicos forenses, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los médicos forenses de tribunales, y acá tenemos justamente, ¿verdad? El 183 del Código de la Organización Judicial dice, ¿qué pueden hacer ellos? Dictaminan por mandato judicial casos de enfermedad o impedimento físico, que es lo que ya mencionamos. Establecen el diagnóstico y pronóstico de atentados contra la vida y la salud. O sea, ellos hablan y dictaminan si esto es lesión grave, ¿verdad? Hablan sobre esto, dictaminan a través de sus informes. Y practican reconocimientos de cadáver y autopsia en los casos que requieran investigación judicial. Y por último, intervienen en todas las cuestiones médico-legales que plantea un proceso judicial. Esas son las atribuciones de los médicos forenses de tribunales, ¿verdad? Este servicio de los tribunales está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y ejerce su función en la capital de la República, decíamos, ¿verdad? Ahora bien, en las circunscripciones judiciales del interior, en este caso, un médico forense va a ser designado para cada localidad. El juez de la causa, que está en la circunscripción del interior, va a designar a un juez de esa región, de esa zona, de preferencia funcionario público, ¿verdad? Para que pueda entender y dictaminar en ese caso en el que el juez de la circunscripción judicial del interior lo requiere. Ahora, cuando hablamos de médicos forenses del Ministerio Público, el Ministerio Público antes dependía de los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero ya existe hoy en día un departamento de medicina forense del Ministerio Público, ¿verdad? Que hoy ya tiene la categoría de dirección, ¿verdad? Y se constituye de esta forma, dice, en la referente del Ministerio Público en cuanto a requerimientos de carácter científico, técnico en la materia de medicina legal y ciencia forense. O sea, el Ministerio Público ya tiene una dirección, en este caso de medicina legal, ¿verdad? En donde trabajan los médicos forenses para el Ministerio Público en los casos que requieren investigación, ¿verdad? Por un lado tenemos la dirección de medicina legal y ciencias forenses. Dice, tiene a su cargo la coordinación y la dirección técnica de las distintas dependencias forenses. La misma cuenta con el apoyo de una secretaría y una encargada de la Administración de Recursos Humanos. Y también la dirección, dice, forma parte del gabinete de apoyo técnico del Ministerio Público y tiene una cobertura nacional. Eso es un poco la descripción de este departamento, de esta dirección, mejor dicho, de medicina legal del Ministerio Público, ¿verdad? Después ya habla todo de temas ambiguos. Dice, a ver, para no dejar de mencionar, la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses forma parte del Gabinete de Apoyo Técnico. Los médicos que integran esta dependencia se dedican a practicar las autopsias y demás investigaciones médico-legales en cadáveres, restos humanos y orgánicos, como también ampliar dichas investigaciones, si el tribunal competente lo requiere. También debe practicar exhumaciones, tanto de cadáveres inhumados, con autopsia previa, como sin autopsia, y evacuar peritajes solicitados por los fiscales o los tribunales de justicia, ¿verdad? O sea, es un departamento de medicina forense que depende del Ministerio Público, trabaja para el Ministerio Público. Y el otro trabaja para los tribunales y depende de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero básicamente tienen las mismas atribuciones, las mismas funciones, ¿verdad? Buenos Aires. Con eso termina nuestra unidad. 8. Sí. Ok. Vamos a hacer un pequeño break y continuamos con esta última unidad, que es la 9. Si les